¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Aves en Movimiento. Nuevamente estoy en el parque de casa. Es verano en el hemisferio sur y te quiero contar las aves que llegan casi todos los días al parque buscando comida. Como te conté otras veces, el agua, ofrecerle aguas a las aves es una buena manera de poder lograr que visiten día tras día las aves en nuestra casa. Pero hay otra manera. También las aves buscan comida en nuestro parque. Por eso, sin ofrecerles nosotros directamente la comida, podemos lograr que las aves lleguen a casa y nos visiten y podemos disfrutar de ellas. Te lo cuento. Una alternativa muy simple es la fructificación de los pastos, de los yuyos en el parque. Lo ideal es dejar un parche, un espacio del parque donde no cortemos regularmente el pasto. Entonces la hierba, los yuyos crecerán y periódicamente darán frutos. En ese caso se llenará de semilleros, de especies que le gustan comer semillas. En casa, como pueden ver, yo el pasto lo tengo muy corto, pero en periodos donde me doy cuenta que el pasto está fructificando, lo dejo algunos días sin cortar y en ese momento aprovechan muchas aves semilleras y llegan al parque para comer. Y luego de unos días sí ya corto el pasto. Algunas higueras en casa. A mí particularmente no me gustan los higos, ni comerlos como fruta ni como dulce, así que es ideal para las aves que aprovechan la mayoría. Esto es importante, tener plantas frutales en casa también permitirá que muchas aves vengan a degustarlas. Obvio, algunas serán para nosotros. Flores de árboles y plantitas que podamos tener en nuestro parque. Serán ideal para atraer insectos, abejas y por supuesto picaflores y otras aves que gustan del néctar. Pasto, flores, plantitas, árboles, todo esto será ideal para los insectos. ¿Qué ave no le gustan los insectos? Podremos disfrutar en el parque de cómo distintas especies tienen sus estrategias para cazar y comer insectos. Otras posibilidades que nos da el verano son los juveniles, los pichones que tienen un plumaje aún no de adulto, entonces podremos comparar esas diferencias de plumajes. También el verano trae especies migratorias, especies que vienen a pasar el verano austral y luego cuando lleguen los primeros fríos se irán hacia el norte. Otra característica que podemos ver en las aves en este momento del año es la muda. Las aves que están reemplazando las plumas viejas del año anterior por nuevas. Entonces aprovechan el verano, los días más cálidos y cuando terminó el periodo reproductivo para entrar en esta fase de cambio de plumaje. Ya te conté muchas estrategias para traer aves al parque. Bueno, ahora vamos a ver las imágenes de las aves que en verano llegan a mi parque. Vamos. Un macho de gorrión, una especie originaria de Eurasia y el norte de África. La hembra, de un color marrón uniforme, está cazando insectos. La pareja se encuentra alimentando a los pichones que están en el nido. El parque de caza es el lugar elegido para capturar los insectos. Son un recurso alimenticio muy aprovechado en este momento del año. Los cazan en vuelo o caminando a saltitos por el pasto. También, cerca del suelo, una hembra de picaflor verde recorre las flores. Las preferidas tienen forma tubular. Irá revisando una por una para detenerse por segundos en aquellas que tengan néctar. Cuando el recorrido termina, buscará una ramita para permanecer unos minutos, antes de reiniciar el recorrido. No solo los gorriones están interesados por los insectos del parque. Una pareja de picabuey, también llamados caballerizos, atrapamoscas o domador, entre otros nombres, también están cazando. Es que en un predio vecino al parque también tienen su nido con pichones. La especie es común en áreas agrícolas y campos abiertos, pero también la podemos encontrar en zonas urbanas. Entre el macho y la hembra no se aprecian diferencias.
En su plumaje se distingue la cabeza grisácea y la garganta blanca. Tienen una cresta roja oculta. El dorso es pardo. El vientre y el pecho tienen un color amarillo. Como la especie es de hábitos terrícolas, sus patas negras son largas, ideales para caminar y realizar carreritas en el pasto para atrapar a los insectos. La pareja se muestra muy confiada y atareada, aunque se toma descansos. Realizan un viaje tras otro, llevando el pico lleno de insectos para el nido. La especie está presente en América del Sur, en 3 áreas geográficas, a partir de las cuales se reconocen 3 subespecies. La población más austral migra al norte en el invierno. Los exóticos estorninos, de Europa y Asia, se mueven por el pasto buscando insectos. Su plumaje es negro iridiscente, con brillos púrpura. En verano, el pico es amarillo. Cuando llega el invierno, como podemos ver en este ejemplar, el pico se vuelve negro y tendrá muchas pecas chicas en el vientre. Una pareja de tijeretas nidificó muy cerca de casa y muchas veces visitan el parque. La especie es bien conocida por su larga y llamativa cola bifurcada. Entre febrero y marzo, antes que lleguen los fríos, migrarán al extremo norte de Sudamérica. Las higueras de caza centran gran parte de la atención. Cuando los higos maduran, distintas especies estarán presentes todos los días. Un tordo músico, aunque preferentemente come granos, no desaprovechará un higo maduro. Una calandria grande tiene su plumaje desprolijo. Está cambiando sus plumas. Podemos ver el recambio en las remeras, que son las plumas de las alas, en timoneras, las plumas de la cola y plumones de la nuca. Un joven zorzal chalchalero, con su pecho maculado, o sea, que presenta un punteado oscuro en el pecho claro. Con frecuencia visitan la higuera grupos de cotorras. La ruidosa bandada permanecerá un tiempo en silencio mientras se alimentan de la fruta madura. Espero te haya gustado el video, espero puedas poner en práctica alguna de estas alternativas para atraer aves y disfrutarlas en tu casa. Déjame algún comentario y nos estamos viendo muy pronto.